Bendice este mensaje, Señor. Tú siempre serás bueno y correcto a pesar de nuestras faltas o desánimos. Tú eres digno, Señor. Amén. Te damos gracias y ayúdanos a afianzarnos en ti, a arrimarnos a ti, a que tú nos ayudes, Señor, en medio de estas dificultades, de estas incertidumbres, de todas estas cosas que el mundo está viviendo y que la iglesia también está siendo afectada. Guarda los tuyos, Señor. Tú has guardado a un remanente, has guardado siempre a los fieles. Te pedimos que también nos guardes a nosotros, Señor. Amén. Ayúdanos. Bendice estas palabras, te pido que sean de bendición y no de otra cosa ni de controversia, sino de bendición, que tu Espíritu Santo las explique a los corazones y que sea Él el que convence a cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, guarda esta iglesia de ser contagiada por esta enfermedad, Señor. Seguramente tantas voces no pueden estar equivocadas, entonces te pedimos que tú nos guardes, Señor. Amén. Nos des el temor para guardarnos y que tú nos cuides de esta cosa. Y gracias, en el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 4. Lucas 1:4. Hermanos, respecto del incidente del domingo pasado, quiero decirles que tengan confianza en Dios, tengamos confianza en Dios, oren por nosotros, confiamos en Dios. ¿Verdad? Dios siempre ha defendido a su iglesia, Dios siempre la ha defendido y siempre la va a defender. Sí. De eso ten la más completa seguridad. Los que se van de la iglesia no son los que están bien, sino los que están mal. Entonces tengan confianza, simplemente confiemos en Dios. Hemos visto a través de los más de 30 años que la iglesia está establecida, que Dios la ha defendido, porque a Dios le interesa su iglesia. Él la ama y no puede Él permitir que nadie haga daño a uno de sus pequeños. Entonces Dios la va a defender, hermanos. Tengan plena confianza, no se alteren, no se alteren y ya se me fue la onda. Pero confiemos en Dios, hermanos. Confiemos en Dios. Dice aquí Lucas 1:4, para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido enseñado. Obviamente, doctor, escribiéndole a su estimado Teófilo, yo pienso aquí, él le está diciendo que lo que él le va a decir es como recordarle, como para que él conozca o se reafirme en lo que ya sabe. Yo en estos próximos domingos, hermanos, voy a estar hablando y vamos a estar meditando las doctrinas básicas que la iglesia cristiana tiene. Vamos a estar tocando varias doctrinas, si Dios nos lo permite, si Dios nos da vida, si Dios nos da tiempo, si Dios me deja todavía estar con ustedes. Vamos a estar tocando estas doctrinas para que conozcas la verdad de las cosas en la cual has sido enseñado.
Vamos a empezar ahora con el tema de la ley. Y algunos dirán que es un tema controversial. No es controversial, hermanos. Es controversial porque nosotros queremos que sea controversial. Nosotros lo hacemos controversial simplemente porque no creemos a las voces que se leen o cuando Dios está hablando o hay tantas maneras cuando Dios nos explica, cuando Dios nos habla, como a Balaam, pero somos duros de cerviz, como dijo Esteban a aquellos israelitas, somos duros de cerviz, que no escuchamos. Ustedes como sus padres que no quieren oír, no quieren escuchar. Entonces, todas las doctrinas que podamos tocar en próximos meses van a ser precisamente las doctrinas fundamentales, como decimos, o básicas que la iglesia tiene. La iglesia tiene doctrinas básicas, doctrinas fundamentales, obviamente doctrinas que han defendido nuestros padres desde los apóstoles hasta nuestros días. Son doctrinas que ellos han defendido y nosotros las podemos identificar con claridad. No es difícil identificarlas, hermanos. Vean, por ejemplo, no busquen, o sea, más bien piensen en Hechos 1, cuando la iglesia fue inaugurada de alguna manera, en Hechos capítulo 1. ¿Cuáles fueron las doctrinas en las cuales permanecían la iglesia que empezó con más de 120 en número? Era la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? La comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y durante el tiempo, a partir de ahí, todas estas doctrinas siguieron. O sea, no cambiaron. No ha cambiado absolutamente nada. Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo. Entonces, hay cosas que en la Biblia a veces se oscurecen un poco y que algunos van a poder quizá entenderlas, van a poder comprenderlas, pero no son doctrinas que van a venir a contradecir lo que ya tenemos establecido. No lo son. Si alguna cosa encontramos en la Biblia, son solamente cosas o doctrinas que hemos entendido y que van a reafirmar o a reforzar o hacer que nuestro conocimiento sea más reforzado. Entonces, la doctrina de la ley de Dios, hermanos, no es ninguna controversia. Les digo, es controversial a aquellos que la hacen así, pero si nosotros examinamos las Escrituras, simples, sencillos, como la Biblia habla, como la Biblia se explica, buscando un poquito allí, otro poquito allá, preguntándole a Dios si mi doctrina o o lo que estoy entendiendo es lo correcto, y no voy a contradecir alguna otra parte de la Biblia. Si nosotros creemos una doctrina, debe de ser fundamentada, respaldada por toda la Biblia. No podemos nosotros inclinarnos a una parte. No podemos nosotros tomar una parte y negar otra. Debemos compaginar toda la Biblia. Y hay muchos detalles profundos en la Biblia que a veces pasamos por alto y que nos hacen llegar a ciertas conclusiones malentendidas. Y es lo que yo quiero decirles en esta mañana. La ley entonces no es ninguna doctrina controversial. Es una doctrina que está en la Biblia y que vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este tema. Porque déjeme decirle que el pacto de la ley no existió siempre. Hubo un tiempo en el que no había ley. Y por ejemplo dice la Biblia que Dios le hizo a Abraham una promesa. ¿Cuál es esa promesa? ¿En qué consiste?
esa promesa o ese pacto con Abraham? Dios le dijo a Abraham que sería padre de mucha gente, de muchas naciones, y no solamente de su simiente natural, pero hablaba de una simiente, y esa simiente tiene dos vertientes, por así decirlo. Se entiende la simiente física, que son los hijos de Abraham, y los judíos así lo reconocían. Somos hijos de Abraham, indudablemente, nadie se los pone en duda. Y sin embargo, en esa promesa van a ser benditas también las gentes, otras personas, vamos a ser benditas. Pero dice entonces que la promesa dada a Abraham, en que su simiente y otras personas serían añadidas a este pacto o a esta promesa que le fue dada a Abraham, fue dada 430 años antes de ser dada la ley. Hermanos, y son cosas que no quiero que se hagan pelotas, pero están en la Biblia, ¿sí? Abraham estuvo aquí, ¿verdad? Y luego, después de aquí, 430 años después, eso está en el libro de Gálatas, para que no crean que me lo saqué de la manga. Pablo lo explica bien en el libro de Gálatas. Dice Pablo que la ley fue dada 430 años después, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si ya existe una promesa, en donde los que son herederos de esa promesa dada a Abraham, ¿para qué sirve la ley si ya hay una promesa anterior? Y la promesa dada a Abraham dice que van a ser herederos por gracia. Van a heredar algo por gracia. ¿Y qué es lo que van a heredar por gracia? La salvación, hermanos, la justificación por fe como Abraham. Esa simiente era la simiente de Cristo, ¿verdad? O sea, esa promesa a Abraham no solamente hablaba de su simiente física y natural, pero hablaba de la simiente física, de la simiente espiritual que veía a Cristo. ¿Y cuál es la simiente espiritual? Somos los creyentes, somos los salvos. Nosotros somos esa simiente de Cristo. Y que alcanzamos la justificación, no por la ley, sino por la fe de Abraham, el cual es padre de todos los que hemos creído igual que Abraham. Eso está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la ley? Yo quiero, hermanos, explicar lo más claro posible estas doctrinas que vamos a estar viendo, para que tú conozcas dónde estás y hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la ley de Dios? Dice Romanos 7:12. Romanos 7:12. Ustedes, hermanos, después pueden leer todo el capítulo 7 de Romanos. ¿Quieren ustedes saber la función de la ley? ¿Quieren ustedes entender acerca de la ley? Sí necesitan estudiar un poquito más a detalle y más profundo lo que dice aquí en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. Esos dos libros son los adecuados, los esenciales, los básicos para entender el valor o la importancia de la ley de Dios. Todo el capítulo 7 Pablo habla que por qué él habla. Dice versículo 1: ignoráis, hermanos, por qué hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñará del hombre en que tanto que vive. Y luego el 2 dice que la mujer que está sujeta a marido.
¿Qué dice? Está sujeta a la ley del marido. Esto es innegable, ¿verdad? La mujer, mientras está sujeta a su marido, casada con su marido, mientras no hay una carta de divorcio, ¿verdad? Porque déjenme aclarar este punto, hermanos. Sí se puede uno divorciar. O sea, no es una cosa, no es el camino. No es el camino el divorcio. Y no podemos divorciarnos por cualquier causa. No se puede. Pero Cristo admitió una excepción. Él dijo que no por cualquier causa uno puede divorciarse. Pero uno se puede divorciar. La única causa que disuelve el matrimonio es ¿cuál? Allí está. ¿Por qué se divorció Dios de Israel? Por adulterio espiritual. Entonces sí hay divorcio. O sea, sí existe el divorcio. Y sí es válido. Cuando ya no hay forma de recuperar el matrimonio, sí es válido el divorcio. Y hay un papel que lo ampara. Y sí se pueden divorciar. Pero no por cualquier causa, a menos que haya habido adulterio. Y cuando los dos se divorcian, la Biblia dice que ya no se pueden juntar, jamás, ya no. O sea, si un matrimonio se divorcia y cada quien anda por su parte, por su lado, ya no pueden volver a juntarse porque es confusión, dice la Biblia. Ya no pueden. Si el esposo se va con otra después de divorciado y ella se va con otro y luego después se dan cuenta de lo que perdieron, que nunca debieron de haberse separado, ya no pueden volverse, ya no. Entonces olviden eso, hermanos. El divorcio es definitivo. O como dijo Pablo, si el infiel se aparta, que se aparte. O si el hermano se aparta, que se aparte o que se quede sin casar, para si hay manera de reconciliarse en el libro de 1 Corintios 7, que se queden sin casar. ¿Por qué razón? Porque hay manera de reconciliación mientras no están con otra persona. Pero una vez estando con otra persona, hermanos, no se puede. Porque si de por sí fue un error el divorcio, la segunda cosa de volverse a juntar otra vez, eso es peor todavía. Y no se puede. Ya. Entonces, dice aquí Pablo en el comienzo del capítulo que cuando la mujer está casada, está sujeta y tiene que sujetarse a la ley del marido, le guste o no. Así dice, ¿no? Le guste o no, tiene que sujetarse. Pero luego dice Pablo aquí que cuando el marido se muere, ya es libre. Ahora, hermanos, aquí el asunto principal, Pablo no está hablando del matrimonio, o sea, solamente da esta alegoría para enseñarnos, en este caso espiritual, quién es el esposo y quién es la esposa. O sea, aquí el tema principal no es el matrimonio, aunque sí se puede también tocar, obviamente, como ya les dije. Pero aquí el tema principal quiere decir, hermanos, espiritualmente, que nosotros en algún tiempo estuvimos casados con la ley. Eso es lo que Pablo quiere decir. Que nosotros como iglesia estuvimos casados con la ley. Pero dice Pablo que nosotros morimos a la ley, que estamos muertos por el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Si uno muere, ¿qué pasa? Está libre de la ley, ¿no? Entonces, si nosotros morimos con Cristo, ¿qué quiere decir entonces? Que yo estoy libre de la ley para ser de otro. Y si morimos, entonces, si morimos en Cristo y morimos en el bautismo, espiritualmente morimos, hermanos. Romanos 6 dice que fuimos muertos y sepultados y que resucitamos. O sea, morimos y resucitamos. Y si morimos, entonces yo ya no le debo
obediencia a mi antiguo esposo, porque ya morí. ¿Sí entienden? Yo ya morí a la ley para que seamos de otro. Y si morimos a la ley, quiere decir que la ley ya no se enseñoreará de mí. O sea, yo ya no estoy bajo la ley, no estoy bajo sus obligaciones. No por cumplirla me salvo ni me hace mejor. Dice aquí para que seamos de otro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Es todo lo que está diciendo Romanos capítulo 7. Dice que morimos. Nosotros morimos a la ley para que seamos de otro. Entonces, ya que morimos, hermanos, ya no somos adúlteros, ¿verdad? Ya no somos adúlteros si somos de otro. Ya somos de Cristo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Somos de otro ya y ya no somos adúlteros porque morimos a la ley. Morimos a la ley, Romanos 6 lo dice, y ahora somos ya de otro. Bueno, dice aquí 7, 12 y 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte, no, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Quiero preguntarle al hermano Saúl: hermano Saúl, ¿la ley es buena o es mala? Es buena, ¿verdad? ¿Por qué? La ley no murió, hermanos. Nosotros morimos a la ley. Y dice aquí Pablo que la ley es buena. El mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena, hermanos. La ley no es mala. Entonces, ¿por qué de alguna manera no podemos nosotros ser justificados por ella? No es porque la ley sea mala. La ley es buena. La ley Dios la dio. La ley es perfecta porque Dios la dio. Y todo lo que Dios da es perfecto porque Dios es perfecto. Entonces, la ley no es mala, la ley es buena. Nosotros somos malos, la carne es débil. Las expectativas de la ley son muy altas y nosotros no podemos cumplirlas. La carne es débil. Pero dijo Pablo que la ley es buena. Salmos 19, 7 y 8. Salmos 19, 7 y 8. Quiero leer estas notas. No es la ley lo que nos mata, hermanos. Dijo Pablo que él fue matado, ¿no? Ahí está en Romanos. Pero no es la ley lo que nos mata espiritualmente, sino el pecado, los actos. No los actos de transgresión, sino la interior corrupción que hay en nosotros. Pablo se queja del poder del pecado que todavía permanece en él. ¿Y no nos quejamos nosotros también? ¿No nos quejamos nosotros del poder del pecado que está en nosotros? ¿De nuestras inclinaciones corrompidas? La ley no tiene poder para justificar ni para santificar, lo cual no es culpa de la ley, sino de la debilidad de la carne. Por esto Pablo, al final del capítulo 7, habla de un doble yo. Sí lo han leído, hermanos, ¿verdad? Habla de un doble yo. Y él dice que una parte de él, se deleita en la ley de Dios. Romanos 7 al final lo dice. Dice que él, una parte de él, como si hablara de un doble yo, dice que una parte de él se deleita en la ley de Dios y que hay otra parte inclinada y corrompida al mal. Lean lo que dice ahí en el libro de Salmos 19, 7 y 8.
Quien quiera, hermanos, puede leerlo. Es perfecta, que vuelve el alma. ¿Podemos decir otra cosa, hermanos, de lo que ahí dice? La ley es perfecta. ¿Por qué razón? Porque Dios es perfecto. Amén. Pero vemos un desorden durante el periodo del regimiento de la ley. Era un desorden. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de la ley? No, hermanos, la ley no tiene la culpa. Las leyes de vialidad de Aguascalientes no tienen la culpa de tantos problemas de la ciudad. La culpa no es que están mal redactadas las leyes. A mí me cae muy mal cuando alguien infracciona la ley. Y cuando yo la infracciono no me cae tan mal, ¿verdad? Soy más tolerante conmigo. Pero cuando alguien infracciona la ley y se quejan de las autoridades, hermanos, ¿quiénes somos nosotros burros para estar cuestionando las leyes de las autoridades? ¿Tú piensas que ellos sacaron una ley de la noche a la mañana solamente a alguien se le ocurrió? No, hermanos, las leyes son bien redactadas, aún de las autoridades. Y no es gente tonta. Si tú lees la historia y buscas la historia de ahorita hay unos programas muy buenos en el canal 22 que se llama Clio, que habla acerca del porfiriato en 1913 y la guerra y la revolución. Son muy buenos esos programas, hermanos, buenos, acerca del plan de Ayala y el plan de no sé qué. ¿Tú piensas que esas cosas, esas leyes fueron redactadas por un burro? No, hermanos, fueron redactadas por gente sabia. Y aún las leyes de vialidad que tenemos son buenas leyes. ¿Quiénes somos nosotros para que nos valga gorro y decir las leyes se hicieron para quebrantarlos? No seamos burros, hermanos. Las personas que dieron esas leyes son gente más sabia que tú, más inteligente que tú. Ellos saben que si tú rebasas los 60 kilómetros por hora, estás en riesgo. Ellos lo saben. Y vemos los resultados y las consecuencias. Entonces, quiere decir que la ley de Dios es perfecta también. Obviamente, la ley de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dice Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Y la verdad, hermanos, es que no nos gustan las reglas. ¿Les gustan a ustedes las reglas? A nadie les gustan las reglas. Y no nos quejamos y no peleamos con Dios, porque con Dios estamos peleando. Si tú no sabías, cuando hay alguna norma, algún reglamento de tránsito de vialidad por alguna autoridad y nosotros nos quejamos, ¿no has pensado tú, tan espiritual que eres y yo soy, que cuando renegamos en contra de estas reglas, estamos renegando en contra de Dios mismo? Dios puso las leyes, hermanos, las reglas, y de esto sería hablar en otros estudios, pero Dios las puso. Dios puso reglas y leyes y autoridades. Sí, no nos gusta el cubrebocas, pero piensa que es una autoridad quien te lo está dando y es hasta una prueba para tu fidelidad. ¿Cómo decimos que somos fieles a Dios y que le amamos y lo obedecemos cuando no podemos obedecer reglas tan simples como un cubreboca? ¿No le dijo Dios a los israelitas, a los judíos? Le dijo, mira, Nabucodonosor es un tirano, es un sanguinario, pero tú sujétate a él. Pon tu cuello al yugo del rey de Babilonia. Pon tu cuello, llega con él y dile, rey, aquí estoy, ponme el palo aquí y llévame donde tú quieres. Y esos que se sujetaron al yugo del rey de Babilonia, hermanos, se fueron a Babilonia y muchos de ellos regresaron salvos a su tierra. ¿Por qué?
porque Dios se los mandó. Y todos los que no obedecieron, todos esos judíos, en el libro de Jeremías 43, que les dijo el profeta: oigan, no sean tontos, quédense aquí y no tengan miedo del rey de Babilonia. El rey de Babilonia es solamente un siervo de Dios que hace lo que Dios le mande. ¿Tienes tú miedo del PG, hermano? Él solamente hace lo que Dios le manda. Nada más. Nada más. A lo mejor tú no lo sabías o no lo querías aceptar, pero ellos hacen lo que Dios les manda, hermanos. Las autoridades. No lo sabías tú, pero ellos hacen lo que Dios les manda. No dice la Biblia en el libro de Jeremías, Dios dice: Nabucodonosor, mi siervo. Léanlo, hermanos. Dios dice que Nabucodonosor es su siervo. Y nosotros debemos sujetarnos a él. En este caso, a las autoridades. ¿Qué dice el Salmo 119, 97? Dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces la ley es buena, ¿no, hermanos? Debemos amarla como David. Debemos amar la ley de Dios como David la amaba. De eso no cabe duda. Debemos amarla. Porque al amar la ley de Dios, estamos amando a Dios mismo. Y no podemos nosotros amar a Dios y no amar su ley. No podemos nosotros, pues sí, yo amo a mi papá, pero no amo sus doctrinas o sus ideas o sus reglamentos. No, está mal eso. Entonces la ley es perfecta. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, la ley siendo perfecta, porque la Biblia dijo Pablo que la ley es perfecta. La ley no es imperfecta. Si los hombres son malos bajo la ley y se portan mal y se corrompen, no es culpa de la ley. No es culpa de las leyes de Vialidad de Aguascalientes, es culpa de nosotros. Las leyes son buenas. Todos los que respetan los 60 kilómetros por hora, ¿sabe qué pasa con ellos? Evitan muchos accidentes. Todos los que no se estacionan en raya amarilla o roja evitan infracciones. La semana pasada fui a la clínica de Jesús María y como todos se estacionan allí enfrente de la clínica en raya amarilla, yo dije, pues seguramente aquí sí está permitido. Y yo me estacioné 2 veces ahí. Y la tercera vez que voy la semana pasada, estaba solamente mi carro ahí y una patrulla de policía municipal y todos los carros estaban enfrente en raya blanca. Dije, ¿qué pasó aquí? No, me fijo enfrente de mi parabrisas, mi hojota de mi infracción y mi placa quitada. Le digo al oficial, ¿qué oficial? Pues y luego voy a pagarla. Oiga, pero vaya a pagar su multa. ¿Qué le digo, hermanos? ¿Que está mal? ¿Que está mal la autoridad? Y ahí voy a Jesús María, hermanos, hasta por allá, sin mi placa de enfrente, con mi multota ahí a pagarla. ¿Por qué? Pues estacioné en raya amarilla. ¿Está mal? Esos reglamentos no están mal. Nosotros estamos mal. Y si estamos mal en cuanto a leyes civiles y humanas, ¿qué pensamos en contra de las leyes que Dios da? O en la autoridad de la iglesia, hermanos. La iglesia tiene autoridad. Y la iglesia tiene autoridades. Sí, defectuosas, como me vi defectuoso el domingo, muy defectuoso. Y tengo muchos defectos. Pero aún así sigo siendo la autoridad. Amén. Aún con todos los defectos. ¿Cómo se sentiría David después de su terrible adulterio? Mal. Pero Dios no lo quitó. Él siguió todavía con su reino. Sí, tuvo que arrastrar su conciencia toda su vida, pero siguió todavía reinando. ¿Verdad? Entonces, Dios pone autoridades. Entonces, si la ley es perfecta, ¿para quién es la ley? Israel. ¿Para quién es la ley? A Israel nunca le preguntamos. ¿Para quién es la ley? Hermano Cecilio, ¿para quién es la ley?
Bueno, vamos, sin que se sientan mal, hermanos, nadie. Por eso es que vamos a ver bien estos estudios para que la Biblia misma se vaya explicando. La Biblia dice para quién es la ley, sin necesidad de que yo lo crea o lo diga o lo enseñe así. La Biblia lo dice. Dice 1 Timoteo 1:9. Primera de Timoteo 1:9. Entonces, hermanos, todos los que somos salvos, ¿qué quiere decir? Como empezamos en Romanos 7:1. Todos los que somos salvos, morimos con Cristo, ¿no? Amén. Y dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí. Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces dice aquí Pablo, ¿qué dice, hermanos? Primera de Timoteo 1:9 al 10. Dice aquí la Biblia: conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo. ¿Para quién es la ley? Está hablando de la ley de Dios, hermanos. Está hablando de la ley perfecta de Dios. Y dice aquí Pablo que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos, pecadores, para los malos, profanos, para los parricidas, los homicidas, los matricidas, para los fornicarios, para los sodomitas, los ladrones de hombres, para los mentirosos, perjuros. Y si hay otra lista de pecados, para ellos es la ley. ¿Para quién es la ley entonces? La ley de Dios. Los injustos. Para esta lista de gente, para estas personas. ¿Para quién crees que sacaron? ¿Para quién crees que la alcaldesa Lorena Martínez sacó la fotomulta durante su trienio? ¿Para quién es la fotomulta, hermanos? ¿Para mí que manejo a 60 kilómetros? ¿Para quiénes son las reglas y todas estas cosas que imponen las autoridades? Son para los infractores, son para los malos, hermanos, no para los justos, no para los correctos. Y yo espiritualmente, yo ya soy correcto, yo ya soy santo. Yo no necesito una ley porque yo ya soy santo. La ley no me llevó a ese nivel. Fue la gracia de Cristo que me llevó a ese nivel. Entonces yo no le temo a la fotomulta. ¿Cuántos inconvenientes hubo con la fotomulta, hermanos? Hubo muchos inconvenientes tal grado que Lorena Martínez era la candidata para ser gobernadora y nomás por eso nadie votó por ella, porque el pueblo se le volteó. Todos esa bola de animales infractores de la ley se le voltearon. Y como estaba contendiendo con Toño Martín del Campo, Toño Martín del Campo dijo: si ustedes votan por mí, les voy a quitar la fotomulta. Votaron por él y ganó y la quitó. ¿Quién ganó ahí, hermanos? Los infractores de la ley, ¿no? Pero, hermanos, yo no tengo que preocuparme. Si hay una fotomulta, yo no me preocupo. ¿Por qué razón? Por lo menos yo puedo decir que por lo menos manejo a 60 kilómetros en la ciudad. A mí no me preocupa. A mí no me preocupa si ponen una ley ahorita que no está vigente, pero la pueden sacar en cualquier momento, acerca del cinturón de seguridad, porque de repente agarran tiempos, ¿no? Y temporadas. De que te pongas el cinturón. Yo no tengo temor, hermanos. Si ponen una regla que van a infraccionar a los que no traigan cinturón de seguridad, a mí no me preocupa porque yo me acostumbré a usar cinturón desde que tengo carro. Y si no lo uso no me siento bien. Si ponen regla en Aguascalientes de que no pueden ir más de 2 o 3 personas en el auto, o que si van 3 personas en el auto, posiblemente lo ponga la autoridad, porque en Chihuahua ya lo pusieron, de que no deben de ir más de 3 personas en el auto y deben de llevar cubreboca, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a irnos allí a la catedral?
con pancartas ahí diciendo fuera el gobierno, fuera el PG, gobierno racista, y que todos esos, hermanos, todas esas mujeres, muchachas de la normal, son puras delincuentes. Todos esos plantones que hay por la calle en contra del gobierno son delincuentes y jamás te debes unir a ellos, jamás, ni por un momento. Son delincuentes. Esas mujeres, estaba viendo el otro día en donde unas mujeres normalistas estaban en un edificio, unas muchachas con la cara atrapada, obviamente, y aventando desde arriba piedras y destrozando y destruyendo el edificio que a todos nos cuesta. ¿Y sabes qué dicen los derechos humanos y las autoridades? Oh, sí, las muchachas que hay que escucharlas y que sabe qué. Y luego salen y hasta les tienen un camión ahí a las muchachas para llevarlas sanas y salvas y nadie las toque. ¿Tú crees que eso está bien, hermano? ¿Está bien todas esas viejas feministas, perdón por la palabra, esas que hacen esas megamarchas, que muchas de ellas hasta venían encueradas? Y que vienen por la calle destrozando todo lo que hay a su paso en contra del gobierno y en contra de cosas. ¿Está bien eso? Claro que no, hermanos, está súper mal. Está mal. Y nunca nadie de nosotros debemos sumarnos a ese tipo de cosas, a ese tipo de huelgas. No debemos sumarnos ni apoyarlos por un momento. ¿Qué dijo Pedro y Juan a las autoridades? Nos sujetamos, siempre y cuando no me impida o no me estorbe servir al Señor. O sea, si tengo que sujetarme a una autoridad, siempre y cuando no me... Ayúdenme. No interfiera con mi doctrina al Señor. Ahí sí. ¿Verdad? Pero si yo me tengo que sujetar a las autoridades en cosas que tengo que hacer, como por ejemplo ir a un edificio con cubreboca, limpiarme los zapatos con... O sea, detalles que la autoridad pone, hermanos, que la verdad no me va a pasar nada. Y si yo me pongo rebelde, yo estoy siendo rebelde ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Y estamos aquí cantando espirituales, pero no podemos ser ni siquiera fieles a veces ni obedientes a la autoridad que Dios puso. Así es. Simplemente. ¿No dice también la Biblia que debemos ser sujetos a nuestros patrones? Y respetarlos y orar por ellos. No solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos y a los malos. Entonces la ley es puesta ¿para quién? Para el malo. ¿Tú necesitas ley, hermano? O sea, si nosotros estamos en lo correcto, no necesitamos ley. Es más, parece que la vida en Japón es una vida que no necesita muchas reglas o muchas leyes. ¿Por qué? Porque son muy disciplinados. ¿Para qué vamos a llevarles un montón de reglas y de leyes si ellos no las necesitan? ¿Verdad? Yo no tengo que poner reglas, leyes en mi casa si mi familia es obediente, ¿verdad? Las reglas se ponen, las leyes se ponen ¿cuándo? Cuando andamos mal, ¿verdad? Cuando andamos mal, sí necesitamos reglas y leyes, como lo están haciendo ahorita las autoridades en algunos lugares, y se está poniendo poquito feo, hermanos. Se está poniendo poquito feo. Entonces más vale obedecer por la buena, ¿verdad? Más vale obedecer por la buena, porque mira tú en El Salvador, aquí abajito pegado a México, el gobernador estaba diciendo el otro día, el gobernador de El Salvador, él dijo, todas las personas de aquí, de mi pueblo, a la cual yo reino, les dimos una hojita en donde, o un papelito, o un carnet, o lo que sea, en donde solamente tienes derecho a salir 2 veces a la semana de tu casa, y eso solamente a comprar algo muy necesario. Porque si te hallamos a ti, que tú estás saliendo en el día que no te toca, te vamos a remitir y te vamos a encuarentenar 40 días para guardarte, para que no andes de rebelde, ¿verdad? Entonces, hermanos, no queremos llegar a esos extremos, ¿verdad? Queremos, pero algo más importante les iba a decir.
Leí otra nota en un periódico en donde ponen a dos señores, a uno con un cubreboca y a otro con un respirador de ese que usan los que están muy malos con el COVID. Ajá. Dice la nota en el periódico de gente muy seria que escribe esa nota y dice: es más fácil o es mucho mejor respirar con cubreboca que respirar con un respirador. Es mejor. Entonces es mejor, hermanos, ¿verdad? Sí. Es mucho mejor. ¿Y sabes quién está diciendo esas cosas, hermanos? ¿Tú crees que son burros? No. Hermanos, es gente que se ha quebrado la cabeza por muchos años. Gente sabia, inteligente, que ha estudiado mucho y que le ha costado mucho para llegar a esas conclusiones, esas reglas, para que nosotros, burros, vengamos a decir: que eso no está bien. ¿Cómo sabes que no está bien? ¿Tú estudiaste en alguna universidad, en alguna carrera importante para decir que no es cierto? Cuando el doctor te dice que tú no debes comer esto porque te va a hacer mal, tú dices: mueres, están mensos. ¿De veras estarán mensos, hermano? ¿Estarán mensos los doctores? Yo no digo que no se equivocan, hermano, ¿verdad? Es como aquel que fue el seguro que llevaba mal su pata derecha y en el seguro le cortaron la pata izquierda. Ahí sí, ni qué, ¿verdad, hermanos? Ahí ni qué decir otra cosa. Pero, hermanos, hay gente que tiene razón. Bueno, entonces dice aquí que la ley es puesta para los malos. Nosotros ya no somos malos, hermanos. Malos en el sentido de que estamos perdidos. Ya no somos delincuentes. Somos salvos, somos reyes y sacerdotes. Espiritualmente somos reyes y sacerdotes. No necesitamos reglas, leyes. ¿Sí entienden la diferencia? Estas reglas, estas leyes, las necesitan los malos, los delincuentes, los que no tienen control. Para ellos son las leyes y las reglas. Ahí les decía, y el gobierno va a seguir imponiendo más reglas si él ve que no nos sujetamos a las reglas sencillas. Martín Orozco, el gobernador de Aguascalientes, acabó de mandar el 911 a los celulares de todos y a decir que cada uno de nosotros reportemos toda fiesta donde hay más de 10 personas. Que la reportemos. O sea, ya no vamos a poder juntarnos y hacer escándalos como lo hacíamos en años anteriores. A la alegría no de las copas, sino de la felicidad del año nuevo. Ya no vamos a poder hacerlo, hermanos. Ya no vamos a poder reunirnos. ¿Por qué razón? Si alguien nos escucha reunidos en una casa haciendo escándalo, ese vecino, nada más porque es mala leche y porque le caemos gordos, va a llamar a la policía. Y ¿sabe qué, hermanos? Ya nos tienen bien identificados a todos, si tú no lo sabías. Fíjate que en cada cruce de semáforo hay cámaras, como nunca las había. ¿Y sabe por qué? Porque teníamos C4. C4 está ligado a la policía municipal. Ellos nos están viendo por cámaras. Pero ahora tenemos el C5, que está ligado a la policía estatal. Y ellos están viendo todo. ¿No has visto tú el Google, esa cosa en el internet, donde tú lo pones y está todo Aguascalientes? ¿Sí han fijado? Que tú lo pones, Esther, y te lleva a tu casa. O te dice, ahí tú le pones Colón Estrella y calle y tal, y te lleva a tu casa. Porque, hermanos, nos tienen bien controlados ya. Entonces no queremos que nos pongan leyes más duras, más difíciles, ¿verdad? Hay muchos lugares donde hay toque de queda, 9 de la noche, y vámonos. Y se están rebelando las naciones en contra de las autoridades. Se están rebelando, ¿verdad? Mientras a mí no me prohíban reunirme en la iglesia, si me dan permiso de reunirme con todas las medidas, yo lo voy a acatar y lo voy a agradecer. Lo voy a agradecer, ¿verdad? Entonces, no está tan mal. No está tan mal. No se quejen en contra de las autoridades. No nos quejemos. ¿Qué dice? Ya vamos, creo que ya es muy tarde, ¿no? Vamos a leer un versículo más. Gálatas 3, 19. Gálatas 3, 19. Miren, hermanos, si quieren ustedes, como les decía en un principio,
Si quieren saber, entender la verdad de las cosas en las cuales han sido enseñados, como dijo el médico Lucas a Teófilo, hay que averiguar, y si quieren tener un poquito más de profundidad acerca de la ley de Dios, que es perfecta, lean todo Romanos, o por lo menos hasta del capítulo 1 al 8, lean todo Romanos 1 al 8, y lean todo Gálatas, pero a conciencia, hermanos, con el Espíritu de Dios guiándoles, y ustedes van a llegar al entendimiento de lo que Dios quiere que lleguemos. Gálatas 3:19, dice la Biblia, pues ¿de qué sirve la ley? Es una pregunta. Sí. ¿De qué sirve la ley? Entonces, hermanos, si yo, Mariano Alba Villalobos, fui justificado por la fe de Abraham, si yo fui justificado por la promesa dada a Abraham, que fue dada 430 años antes de la ley, hermanos, y la ley no invalidó esta promesa, hermanos, ¿verdad? O sea, Dios le hizo a Abraham una promesa. Oye, ¿sabes qué, Abraham? En tu simiente van a ser benditas todas las gentes, todas las naciones. En tu simiente. O sea, van a alcanzar justificación. Van a ser salvos. Tu simiente. La simiente de Cristo. O sea, los que creen en Cristo van a ser benditos. Y luego Dios da la ley, pero Pablo aclara diciendo que la ley en ninguna manera se interpone a que esa promesa sea cierta o verídica o se haga realidad. Todavía somos salvos gracias a esa promesa dada a Abraham. Y aún durante el periodo de la ley, ¿tú crees que fueron salvos por guardar la ley, por cumplir la ley, hermano? No, nadie fue salvo por estas cosas. David dijo que son bienaventurados los que son perdonados sus pecados, en el espíritu en el cual no hay superchería. O sea, somos perdonados por la gracia de Dios, aún en los tiempos de la ley. Entonces dice aquí, Pablo pregunta, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley entonces? Dice aquí Pablo, fue puesta por causa de las rebeliones. Fue puesta por causa de las rebeliones. Fue puesta por causa de las rebeliones. Hermanos, nosotros no somos rebeldes. No somos rebeldes, hermanos. No tenemos la naturaleza rebelde. No somos cabritos, somos ovejas. Los salvos. Entonces no necesitamos una ley. O sea, esto lo voy a explicar más adelante. No quiere decir que ya la ley entonces la vamos a tirar. Hasta ahorita vamos caminando aquí, ¿verdad? Que somos un pueblo espiritual y que morimos a nuestro primer esposo, que era la ley, y que ya somos de otro, ¿verdad? ¿De quién somos entonces? Somos de Cristo, ¿verdad? Morimos al primer esposo, que era la ley, y no podemos ser, mientras la ley está vigente, no podemos ser de otro, ¿verdad? Tenemos que ser fieles a la ley porque es nuestro primer esposo, ¿verdad? Pero una vez muertos a la ley, ya somos de otro. Somos de Cristo. Y si somos de Cristo, dice aquí, la simiente de Abraham somos. ¿No dice el versículo? Dice que fue puesta por causa de las rebeliones hasta. ¿Qué quiere decir hasta? La ley fue puesta hasta. ¿Qué quiere decir? Que tuvo un lugar, un momento, fue puesta hasta. Mira, yo le digo a mi hijo, tú me esperas ahí hasta. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy señalando o marcando una hora o un lugar, hasta. Y dice aquí que la ley fue puesta hasta que viniese la simiente, hermanos, a la cual fue hecha la promesa. La promesa es la promesa de la salvación que obtuvieron los israelitas, que fueron llevados a la iglesia, y los gentiles salvos que fuimos llevados a la iglesia. Nosotros somos la simiente. La simiente es Cristo, ¿verdad? Pero nosotros entramos dentro de, porque fuimos salvos por la gracia. Y una vez llegado Cristo, hermanos,
se cumple esta promesa. Somos salvos por la gracia, salvos dentro de esta, aquí se cumple la promesa con nosotros. La ley fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente. Una vez llegada la simiente, quiere decir que la ley cumplió su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Una vez venida la simiente de Abraham, que es Cristo, cuando vino Cristo, cuando Juan Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez venida la simiente, que es Cristo, que es la iglesia salva por esa gracia, prometida a Abraham, la ley terminó su trabajo con nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Y no se queden hasta ahí. Si hasta ahí le dejamos, vamos a salir diciendo que ya no tenemos ninguna relación con la ley, y no es así, hermanos. Vamos a seguir adelante para que sigamos viendo este estudio.